Esa supuesta química innegable, y esas mariposas en el estómago que se sienten por alguien que apenas responde los mensajes, bueno, eso no es amor. Es, literal y biológicamente, el sistema nervioso entrando en un ataque de pánico. Sí, totalmente. Es una respuesta de supervivencia pura. O sea, el cuerpo está gritando peligro. Y por alguna razón completamente retorcida, hemos decidido romantizar esa taquicardia. La empaquetamos con un lazo rojo y, claro, la llamamos destino. Exacto. Bienvenidos a este análisis profundo que hemos preparado para Amor No Tóxico, el podcast de Relaciones Conscientes, donde hoy la misión es clara y definitivamente no apta para estómagos sensibles. Para nada apta, ¿eh? Vamos a desmentir pieza por pieza todo lo que Hollywood, la literatura dramática y la cultura pop en general nos enseñaron sobre el romance. Así es. Hoy tenemos sobre la mesa un material de investigación fascinante. O sea, una verdadera disección clínica sobre cómo el cerebro humano experimenta el amor en la realidad. Y el objetivo aquí es entender esa verdad tan incómoda de por qué el amor sano nos parece insoportablemente aburrido. Y por qué, como sociedad, parecemos estar colectivamente obsesionados con las relaciones inestables, caóticas y que francamente nos drenan la vida. Tal cual. Y bueno, entrando en materia, ¿qué es lo primero que nos dice este material? Lo fascinante aquí es que el material fuente no da rodeos, ¿eh? Va directo a la yugular desde el primer párrafo al plantear una premisa que choca de frente con nuestra educación emocional. Ajá. Nos dice que el amor sano casi nunca se siente intenso al principio. Al contrario, se siente increíblemente tranquilo. Carece por completo de ansiedad. Cero ansiedad. Cero. En una dinámica sana no existe esa necesidad constante, asfixiante y desesperante de mirar la pantalla cada 3 minutos para ver si la otra persona va a escribir. Uf, esa revisión del celular que parece un tic nervioso. Exactamente. Y la investigación neurobiológica es contundente al respecto. Para la inmensa mayoría de las personas, esa ausencia absoluta de caos se siente extraña, incómoda e incluso sospechosa. Claro, pero a ver, pongamos esto en perspectiva, porque es muy fácil juzgarnos por buscar ese caos. Venimos de una cultura emocional donde se nos ha servido una dieta de bebidas energéticas radioactivas desde la adolescencia, digamos. Pura adrenalina. Relaciones que son pura cafeína, azúcar refinada, juegos de poder y taquicardia. Sí, sí. Cuando el organismo entero está acostumbrado a funcionar con altos niveles de cortisol corriendo por el torrente sanguíneo porque el casi algo desapareció por 3 días y luego vuelve con un mensaje de madrugada, pues la estabilidad se siente rarísima. Se siente como un vacío. Exacto. El amor sano es literalmente como tomar un vaso de agua natural. Al principio, quien lleva años tomando la bebida energética radioactiva va a darle un trago al agua y va a decir, esto no sabe a nada. ¡Qué aburrimiento! Le falta chispa, no siento nada. Claro. Pero la cruda realidad biológica es que el agua es lo único que realmente hidrata, nutre y mantiene los órganos funcionando. Mientras que lo otro, a la larga, destroza el sistema cardiovascular. Y no lo digo en un sentido poético, sino estrictamente médico. Esa metáfora del agua natural da en el clavo clínico. Porque, a ver, cuando hay una habituación a la montaña rusa emocional, la paz no se registra como paz. ¿Cómo se registra entonces? Se registra como una señal de alarma inminente. El cerebro de quien está habituado a la turbulencia relacional procesa la tranquilidad de forma paranoica. Wow. Analiza la situación y dice, un momento, esta persona respondió el mensaje a los 5 minutos, sus palabras coinciden con sus acciones, hay coherencia, algo debe estar terriblemente mal. ¿Dónde está la trampa, no? Tal cual. Me está mintiendo. Se ha normalizado a tal grado el dolor que la comodidad y la seguridad resultan aterradoras. Es una locura pensar que la coherencia nos dé desconfianza. Y creo que es fundamental hacer una pausa aquí para validar a todas las personas de nuestra audiencia que seguramente están pensando, ¡qué horror! Yo saboteé una relación increíble con alguien maravilloso simplemente porque sentía que faltaba pasión. Sí, es una experiencia súper común. Todos hemos estado ahí. Todos. Pero bueno, vamos a desempacar esto con más rigor. Porque la investigación que estamos analizando no se queda solo en describir el síntoma superficial, sino que baja a los cimientos, o sea, al mapa de la infancia y a esta adicción neurológica a la incertidumbre. Que es la raíz de todo.
Según los datos, crecemos asociando el amor orgánicamente con esa angustia de tener que demostrar constantemente que somos suficientes. Y aquí es donde la psicología evolutiva, la teoría del apego y el desarrollo neurobiológico se cruzan de una manera que explica absolutamente todo. A ver, cuéntanos un poco más de eso. Pues el sistema nervioso humano no es rígido al nacer. Es en esencia una máquina de aprendizaje y adaptación continua. En las etapas tempranas del desarrollo, un bebé o un niño pequeño depende literalmente de sus cuidadores para sobrevivir. Dependencia absoluta. Absoluta. Si en ese periodo crítico o en las primeras experiencias afectivas importantes, el amor significaba vivir en la incertidumbre de no saber si iba a haber atención, si el afecto estaba condicionado a un comportamiento perfecto o si la presencia emocional era intermitente, bueno, el cerebro tomó nota. Se quedó con esa configuración. Exacto. El sistema nervioso imprimió un manual de supervivencia, un mapa neuronal, que dice, a ver, el amor es equivalente a la angustia perpetua de poder perderlo en cualquier segundo. Pero espera, eso suena a que estamos usando la biología para lavarnos las manos un poco, ¿no? ¿En qué sentido? Como si el GPS emocional viniera configurado con las coordenadas equivocadas de fábrica o por culpa de los padres, y nosotros fuéramos simples marionetas de nuestros traumas infantiles. Entiendo por dónde vas. Si el cuerpo obedece ese mapa ciegamente, ¿dónde queda nuestra capacidad de elegir? O sea, todas esas grandes historias de la literatura clásica, las películas donde alguien lucha contra viento y marea por una pareja que huye, ¿son solo respuestas traumáticas glorificadas de gente que no tiene control sobre su cerebro? Es una objeción válida e importantísima. Y ojo, no se trata de determinismo biológico absoluto ni de culpar a nuestros ancestros para no hacernos cargo de nuestras decisiones hoy. Claro, hay que asumir la responsabilidad. Exactamente. Se trata de entender la configuración por defecto para poder hackearla. Lo que nos dice la ciencia es que, por defecto, el cerebro asocia la liberación de hormonas de estrés, como el cortisol y la adrenalina, con la presencia de una figura de apego. Ajá. Entonces, en la edad adulta, no es que busquemos conscientemente el sufrimiento, o sea, nadie se levanta diciendo, quiero que me arruinen la vida hoy. Definitivamente no. Lo que ocurre es que el cuerpo escanea una habitación, detecta a una persona que activa esa misma angustia familiar de la infancia, y la amígdala cerebral, que es nuestro centro de procesamiento emocional, se enciende y le dice al resto del cerebro, conozco esta sensación, esto es el hogar. Aunque ese hogar sea una casa en llamas a punto de colapsar. Tal cual. El sistema nervioso aprendió tempranamente que tener que ganarse el afecto a pulso es la definición misma de intimidad. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. Ahora, respondiendo a tu punto sobre la cultura pop, sí, me temo que gran parte del entretenimiento masivo se lucra vendiendo esta desregulación emocional severa como si fuera el pináculo del amor verdadero. Como el romance definitivo. Exacto. Romeo y Julieta es el ejemplo clásico. No es un manual de amor eterno, es la tragedia de 3 días de 2 adolescentes con los sistemas nerviosos completamente desregulados. Y terminan fatal, claro. Por supuesto. Cuando la sociedad entera nos bombardea con la idea de que la pasión real exige obstáculos insuperables, llanto y desesperación, no es de extrañar que la estabilidad parezca insuficiente. El drama es un negocio excelente para vender boletos de cine, pero es nefasto para sostener vidas reales. Es una cachetada de realidad. Y aquí es donde se pone muy interesante porque el material fuente hace un contraste que resulta brutal. A ver. Menciona de forma tajante que alguien emocionalmente responsable y disponible es catalogado de inmediato como aburrido, mientras que quien ofrece inconsistencia es percibido como emocionante. Sí. Me quiero detener en esa palabra, emocionante. ¿Qué está pasando fisiológicamente cuando decimos que alguien tóxico es emocionante? Para entender esto, hay que deconstruir esa supuesta emoción y mirar los químicos involucrados. El texto es claro, esa emoción no es amor, es un secuestro de la amígdala. ¿Un secuestro? ¡Wow! Literalmente. Esa chispa famosa, ese subidón eléctrico que recorre el cuerpo, cuando por fin, después de 12 horas, entra el mensaje de la persona inestable, es pura y dura neuroquímica de supervivencia. Pura biología. Así es. Lo que ocurre es un ciclo vicioso de cortisol y dopamina. El silencio de la otra persona genera altos niveles de cortisol, la hormona del estrés. El cuerpo entra en un estado de amenaza y déficit. Claro, el pánico de ser abandonados. Exacto. Y cuando finalmente llega el mensaje,
el cerebro libera un chorro enorme de dopamina. Pero ojo, la dopamina no es la molécula de la felicidad, como muchos creen. Es la molécula de la anticipación y la recompensa. Ah, qué importante distinción. Ese subidón no es amor, es simplemente el inmenso alivio temporal de que la amenaza de abandono ha pasado por hoy. Me encanta que lo pongas en esos términos. Es decir, que esa chispa que tanto buscamos es en realidad el contraste entre el pánico absoluto y el alivio temporal. Como usar zapatos 3 tallas más pequeños solo por el inmenso placer que se siente al quitárselos al final del día. Es absurdo. Es una analogía perfecta. El cerebro entra en un estado de hipervigilancia. Cuando alguien es inconsistente, o sea, hoy es un sol radiante y mañana es un muro de hielo, el cerebro se vuelve adicto a intentar descifrar el patrón. Tratando de resolver el rompecabezas. Sí, esa obsesión mental, esa tarea de decodificación constante, consume tantísima energía cognitiva y emocional que se confunde muy fácilmente con un enamoramiento profundo. Claro, uno piensa que es el amor de su vida. Exactamente. Sentimos que no podemos dejar de pensar en esa persona y creemos que es porque estamos perdidamente enamorados. No. No podemos dejar de pensar en esa persona porque nuestro cerebro percibe un peligro inminente y está intentando calcular por dónde vendrá el próximo golpe emocional. ¿Qué nivel de claridad y a la vez, qué nivel de tragedia cotidiana? ¿Cuánta empatía me genera pensar en la cantidad astronómica de veces que, colectivamente, hemos dejado pasar a personas maravillosas? Demasiadas veces. Gente honesta, transparente, que llegaba y decía, me gustas, quiero construir algo. Y en lugar de celebrarlo como la lotería que es, la reacción interna fue un bostezo. Un uf, qué intenso, qué fácil, aquí no hay misterio. El famoso no hay química. Exacto. Cuando en realidad, el único misterio que faltaba era la incertidumbre de saber si esa relación iba a destruirnos la salud mental o no. Se rechaza a personas excepcionales bajo la excusa barata de que faltaba la chispa, cuando lo único que faltaba era el pánico de no ser suficientes. Es una forma muy triste de autosabotaje motivada por la ignorancia biológica. Porque piénsalo desde la perspectiva del sistema nervioso. Una persona estable, coherente y que ofrece un entorno completamente seguro no activa ninguna de las alarmas internas. Todo está en calma. No hay picos de cortisol. No hay necesidad de hipervigilancia. Y como las alarmas están en silencio absoluto, el cuerpo, que lleva años condicionado a asociar el ruido ensordecedor de la sirena con la presencia del amor, concluye de forma errónea. Aquí no hay ruido, por lo tanto, aquí no hay amor. No siento nada. Me parece fascinante, pero también me genera un poco de claustrofobia escuchar esto. ¿Por qué? Porque si estamos biológicamente programados por nuestras experiencias pasadas para buscar el peligro y rechazar la paz, entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué hacemos? No podemos simplemente rendirnos. Claro que no. Si la conversación termina aquí, parece que estamos condenados a vagar por el mundo rechazando vasos de agua y suplicando por la próxima bebida energética que nos mande directos a urgencias. El material fuente tiene que ofrecer alguna salida, o sea, algún mecanismo de escape a esta prisión neuronal. No puede ser todo fatalidad. Afortunadamente, no lo es. Si conectamos esto con el panorama general, de hecho, la segunda mitad de la investigación es tremendamente esperanzadora, pero no desde una perspectiva mágica, sino científica. Ah, excelente. Y la clave de todo reside en una de las funciones más maravillosas del cerebro humano, la neuroplasticidad. El documento es enfático al demostrar que este patrón de atracción tóxica no es una condena a cadena perpetua. Menos mal. El cerebro no es una escultura de mármol inmutable, es un ecosistema dinámico y altamente maleable. Tiene la capacidad física, anatómica, de aprender una forma completamente distinta de experimentar el amor y el apego. O sea, literalmente podemos desinstalar el GPS defectuoso y cablear uno nuevo. Literalmente. Pero me imagino que esto no es como reiniciar un teléfono inteligente. Requiere entender cómo se cambian esos cables por dentro. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo ocurre este milagro laico? Ocurre a través de un principio básico de la neurociencia conocido como la ley de Hebb, que se resume en una frase. Las neuronas que se disparan juntas, se conectan juntas. Ok.
Durante años, el cerebro ha disparado simultáneamente las neuronas de la ansiedad y las neuronas del apego romántico, creando una autopista neuronal ancha y rápida entre el miedo y el amor. Una autopista de 8 carriles para el grama. Exacto. Para desmantelar esa autopista, entra en juego un proceso llamado poda sináptica. Si comenzamos a elegir conscientemente entornos seguros y nos quedamos en la tranquilidad, dejamos de alimentar esa autopista del caos. ¿Y si no se usa, qué pasa? Al no usarse el cerebro, que es una máquina de eficiencia energética impresionante, literalmente comienza a podar, a destruir esas conexiones físicas por falta de uso. Y simultáneamente, al experimentar seguridad repetidamente, empieza a construir una ruta nueva donde la calma se asocia con el afecto. Pero, a ver, aterricemos esto al lodo de la realidad diaria. Si la teoría dice que hay que dejar de usar la autopista del pánico, ¿cómo lo hacemos en la práctica? Es un reto, sin duda. Porque si alguien tiene el teléfono en la mano y el corazón le late a 1000 por hora porque la otra persona lleva 5 horas ignorando un mensaje y subiendo historias a redes sociales, pues ¿cómo se detiene ese disparo neuronal en ese milisegundo exacto? El cuerpo ya está segregando cortisol a mares. Ese es el momento crítico. Es lo que en psicología clínica llamamos la brecha. El espacio entre el estímulo y la respuesta. La brecha. Si es de drama, va a pedir enviar un mensaje reclamando, revisar conexiones compulsivamente o entrar en pánico. El trabajo de reprogramación consiste en usar la corteza prefrontal, o sea, la parte lógica y avanzada del cerebro, para intervenir en ese preciso momento y negarle al sistema nervioso su recompensa habitual de caos. Ok. Entonces propongamos un ejercicio práctico para generar esa brecha. Algo que quienes nos escuchan puedan aplicar hoy mismo. Me parece perfecto. La próxima vez que el teléfono suene y sea esa persona inestable asomándose de nuevo, o por el contrario, la próxima vez que alguien tarde horas en responder y la mente empieza a fabricar los peores escenarios de abandono, la instrucción es no reaccionar de inmediato. Detenerse por completo. Exacto. No escribir, no bloquear, no reclamar. La invitación para toda nuestra audiencia es hacer una pausa de exactamente 60 segundos. 1 minuto de reloj. 1 minuto puede parecer una eternidad en esos casos. Sí, pero es vital. En ese minuto, el objetivo es escanear físicamente el cuerpo. Si hay un nudo apretado en la boca del estómago, si la respiración es superficial, si hay un temblor invisible en las manos y la mente va a 1000 por hora, hay que tomar una respiración profunda y decir en voz alta: esto es ansiedad. Ponerle nombre. Sí, decir, esto es mi sistema nervioso recordando una herida del pasado. Esto es cortisol, esto no es amor. Es un anclaje a la realidad absolutamente brillante, porque al ponerle la etiqueta biológica correcta a la sensación física, al nombrar el cortisol y la ansiedad por lo que son, se logra despojar a la situación de todo ese falso romanticismo. Se le quita la magia tóxica. Exacto. Ese es el primer paso indispensable para iniciar la poda sináptica. Es enseñarle al cuerpo, en tiempo real, que la alarma está sonando, pero no hay ningún incendio real. Ahora, me imagino que este proceso de rehabilitación emocional debe ser sumamente incómodo al inicio. Debe haber algo similar a un síndrome de abstinencia, ¿no? Absolutamente. Y el material fuente advierte sobre esto. Al principio, cuando se logra establecer una relación con alguien verdaderamente sano y emocionalmente maduro, el impulso de salir corriendo por aburrimiento va a ser abrumador. Claro, el cuerpo extraña la toxina. Es un síndrome de abstinencia de drama total. Uno puede estar en el sofá un domingo por la tarde, en paz absoluta, viendo una película con una pareja que brinda seguridad, y de repente el sistema nervioso central entra en crisis y dice: ¿por qué hay tanto silencio? Deberíamos estar discutiendo. Buscando pelea donde no la hay. Exacto. Deberíamos estar revisando teléfonos o creando una pelea imaginaria para luego tener una reconciliación eufórica. La mente intentará fabricar caos de la nada simplemente porque es el ecosistema que conoce. Es casi cómico, si no fuera tan agotador, cómo nosotros mismos nos saboteamos la paz. Pero asumo que si somos capaces de tolerar esa incomodidad, de resistir el impulso de incendiar la casa solo para sentir el calor del fuego, hay una recompensa del otro lado, de este túnel neurológico. La recompensa es total. Lo que la ciencia demuestra es que llega a un punto de inflexión.
Si se mantiene el rumbo y se tolera esa abstinencia inicial, llega un día en que el cerebro finalmente completa el proceso de recableado. ¡Qué maravilla! Las nuevas conexiones se solidifican. Y cuando eso ocurre, la transformación en la percepción de la realidad es radical. ¿Y cómo es la vida después de ese cruce de umbral? ¿Qué pasa con esa atracción magnética por las personas inestables? Se evapora por completo. La atracción por el desastre desaparece porque el sistema nervioso ya no lo reconoce como familiar, sino como una amenaza real a la nueva paz adquirida. O sea, ya no atraen. Para nada. Las dinámicas inestables, los juegos de poder, los silencios castigadores, ya no se ven como desafíos emocionantes ni como proyectos de reparación heroicos. Se ven simplemente como señales de advertencia profundamente agotadoras. ¡Qué descanso! El caos pierde todo su supuesto encanto y se vuelve genuinamente repelente. Y es justo ahí, en ese estado de claridad biológica y emocional, cuando se abre la posibilidad real de conectar de manera orgánica, profunda y sostenida con personas que tienen la capacidad de amar bien. ¡Qué revelación tan espectacular! Es literalmente como recuperar las papilas gustativas después de años de anestesia y darse cuenta de que el agua fresca es el manjar más delicioso y vital que existe. Así es. Y comprender que aquella bebida tóxica y radiactiva que tanto anhelábamos, lo único que hacía era generar acidez y daño estructural. Es un proceso de maduración que requiere una valentía inmensa. No estamos rotos, defectuosos ni malditos por buscar el caos en el pasado. No, para nada. Creo que esa es la síntesis más compasiva y a la vez más cruda que podemos llevarnos de todo este material. Simplemente, nuestros organismos estaban intentando sobrevivir en un mundo incierto utilizando un mapa obsoleto. Hacíamos lo mejor que podíamos con la biología que se adaptó a nuestras heridas, pero la ciencia hoy nos confirma que tenemos el poder absoluto de dibujar un mapa nuevo. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión que trasciende por mucho el ámbito de las relaciones románticas. A ver. Si la ciencia nos dice que nuestro cerebro puede aprender a redefinir algo tan profundo como el amor, ¿qué otras emociones fundamentales, como el éxito, la paz o la felicidad, hemos etiquetado mal toda nuestra vida solo porque estamos acostumbrados a que nos cuesten lágrimas? ¡Qué golpe directo a la estructura de nuestras creencias! Si confundimos el amor con la ansiedad, ¿será posible que hayamos entendido mal el concepto de éxito, creyendo erróneamente que tiene que implicar un agotamiento extremo, falta de sueño y un estrés perpetuo para ser válido? Totalmente posible. ¿Cuántas experiencias genuinamente hermosas estamos rechazando a diario simplemente porque estamos adictos a que todo nos cueste sangre, sudor y lágrimas? Es para quedarse mirando al techo un buen rato recalculando absolutamente todos los valores que damos por sentados. Y con esa bomba filosófica y científica, llegamos al final de nuestra inversión profunda de hoy. Ha sido un viaje intenso. Sin duda. Y nos encantaría de verdad saber cómo resuena todo esto en la comunidad que nos acompaña. Invitamos a nuestra audiencia a comentar sus experiencias. ¿A cuántas personas estables catalogaron de aburridas en el pasado? Queremos leer esos comentarios. Y queremos escuchar a quienes ya han atravesado este desierto emocional. Esos testimonios son vitales. Exacto. ¿Quiénes de las personas que están del otro lado ya pasaron por esta poda sináptica, reprogramaron su cerebro y hoy sienten una profunda repulsión por el drama que antes quitaba el sueño? Esos testimonios son la prueba viviente de que el cambio es posible. Compartir esas historias es fundamental para demostrarle a la comunidad que la paz no solo es alcanzable, sino que termina siendo mucho más satisfactoria que cualquier montaña rusa emocional. Totalmente. Y por favor, hagamos circular esta información. Cierren hoy compartiendo este episodio específico con esa persona que sigue justificando las banderas rojas diciendo que hay mucha química. Quizás entender hoy que su supuesta pasión es solo un exceso de cortisol sea exactamente el salvavidas intelectual que necesitan. Gracias por acompañarnos en esta deconstrucción y recuerden suscribirse y seguir con nosotros en Amor No Tóxico. Nos encontramos en la próxima inmersión profunda.